Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí para conversar sobre los temas noticiosos que ocurren en el país y en el resto del mundo. La pandemia definitivamente es out, aunque hay todavía casos de diarios en las estadísticas que nos presenta el Ministerio de Salud Pública sobre personas que han sido detectados como contagiados por el coronavirus. Los números, las cifras son pequeños y indica que estamos en completo control en este momento de la pandemia. 160 y tantos casos nuevos indican que hemos reducido y va en esos niveles y en baja. Sin embargo, yo, Rudy González, sigo instando a las personas a que mantengan la prudencia, a que mantengan los sistemas de control con el uso de mascarillas. Yo la uso, no es obligatorio ya en este país, pero también mantengan el distanciamiento, eviten la acumulación de gente dentro de lo posible y estarán mejor resguardados ante la posibilidad de un rebrote. Y si se topan con una persona, por ejemplo, que tiene el virus, entonces, si usted está protegido, tendrá menos posibilidades de contagiarse. Y eso es lo que manda y lo que cada uno debe procurar, evitar estar contagiado del coronavirus. Tanto es así que el gobierno ha dispuesto este jueves la eliminación total del sistema del teletrabajo, o sea, de trabajar en su casa. Ya eso no está para los empleados públicos, ya eso pasó a la historia. A partir de esta semana, todo el personal que labora en la administración pública tiene que presentarse a su centro de trabajo en horas regulares a cumplir con las funciones para las cuales están contratados. Ocurre que en los últimos tiempos y después del rebrote de final de año y principios de este año, se volvió a una proporción de personas trabajando desde sus casas, principalmente personas con más de 60 años o algunos que tuvieran alguna condición de salud, pero en sentido general, la administración pública por completo se redujo a un 60-40. Las personas, un 40% estaban en su casa trabajando a través de la virtualidad y apenas un 60% estaba en las oficinas para contribuir con evitar las aglomeraciones y también con el flujo de personas y todo esto. Pero el gobierno ya dispuso que el teletrabajo ya ha sido desterrado y que volvemos al trabajo presencial en la administración pública. En la empresa privada, en muchos casos, todavía se continúa con personas que están trabajando desde sus casas y ha dado resultados. En los Estados Unidos, en Europa, el teletrabajo se convirtió en una herramienta que ya se usaba, pero en una herramienta mucho más expandida y mucho más eficaz, incluso para muchas cosas, porque no hay la aglomeración de gente en los sitios, es más controlable las oficinas y mucha gente, como todo está computarizado, o casi todo el trabajo está computarizado, se puede trabajar a distancia. Esto también presentaba una situación en cuanto a lo que son las leyes de trabajo, la ley de trabajo, el código de trabajo, porque no está reconocido el teletrabajo como tal dentro de la normalidad de la contratación de trabajo en una empresa. Hay mucha gente que tiene empresas y tiene contratos de trabajadores externos que usan el sistema virtual. Aquí en República Dominicana no era tan desarrollado, tan arreglado, había gente que lo hacía. Es más, aquí hay gente que trabaja para empresas norteamericanas, para empresas de otros países a través del teletrabajo, o sea, a través de los sistemas virtuales de Internet, que tenemos muy buena conexión en República Dominicana. Pero esto ya, vuelvo y digo, todo el mundo, todo el personal de la administración pública a trabajar en sus horarios correspondientes. Mientras tanto, comenzó este jueves a operarse la venta de los combos de comestibles a 1,000 pesos en los supermercados con
alimentos suministrados por INESPRE. Principalmente estamos hablando de pastas alimenticias, estamos hablando de arroz y lo otro es pastas alimenticias, arroz. ¿Qué es lo otro, Twingo? Salami, huevos, sardinas, guandules y aceite. Son varios de los elementos de los combos que se están vendiendo en los supermercados y algunos supercolmados para que también estos precios del INESPRE, que están destinados principalmente a la generalidad de personas de escasos recursos para que tengan acceso a comida con una inversión menor, también llegue a la gente de clase media que acude a los supermercados y a los supercolmados o a los colmados. Esto tiene un sentido y es que el problema de la inflación es universal. Es universal. La clase media son de los sectores más combatidos, los que más sufren los efectos de la inflación. La clase pobre tiene operaciones y modus vivendi y vive con mínimos. La clase rica tiene. La clase media, la llamada clase media, es la que vive del trabajo cotidiano, de lo que hace, del trabajo. Sus dineros están sometidos a una suerte de inventario, de trabajar, de saber de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a usar este dinero. Están calculados. Gano tanto, tengo esto para esto, tengo esto para esto, tengo esto para diversión, tengo esto para alimentos, tengo esto para salud, y viven dentro de esos presupuestos del día a día, por así decirlo. Entonces, este combo ayuda a la gente de clase media. A la gente de clase media. En los supermercados se va a operar durante, ¿cuántas son? 10 semanas, me parece que son 10 semanas, me parece que es. Se va a operar todos los jueves. Según vaya surtiendo resultados, serán ampliados o serán modificados. Esa es la información oficial que ha dado el gobierno, que hoy Industria y Comercio ha anunciado que ha llegado a acuerdos con los productores de harina del país para garantizar por lo menos en 45 días que no va a haber aumentos de precios a propósito de todas las restricciones que estamos recibiendo de Europa con el tema de la guerra y con todas estas situaciones del pan, las harinas y las pastas alimenticias. No van a experimentar ningún tipo de incremento a consecuencia de los aumentos de precio de los commodities, entre ellos la harina producida por el trigo. No se va a experimentar en 45 días. Hay una garantía que da el Ministerio de Industria y Comercio en ese sentido. Y esa es una buena noticia, porque el pan, señores, el pan es el símbolo del alimento del mundo. En la antigüedad, cuando la gran hambruna, Dios mandó el maná. El maná era pan. Jesús, su última cena fue con pan y vino, pan. O sea, el pan es un símbolo. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en los años finales de los 80, uno de los grandes descontentos que hubo en la sociedad en Rusia era que en las filas para recibir los suministros que daba el gobierno, el pan se lo daba duro. El pan estaba duro. Y mucha gente, en una forma de protesta, los tiraba a las alcantarillas. Iba hacia la fila, los recibía y los tiraba a las alcantarillas. Y esa fue una de las protestas más serias que sufrió el gobierno soviético de su propio pueblo. Pan, símbolo del alimento. El pan garantiza Industria y Comercio que la harina, el pan y las pastas, todo de la harina, no subirán de precio por lo menos en estos 45 días. Y esto es bueno. En ese sentido, el presidente de la República, este jueves, en unas declaraciones en Palacio Nacional, habló sobre el tema de los subsidios.
Y este es un tema interesante porque es una de las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar los rigores que sufre la economía dominicana, que ya venía padeciendo del tema de la inflación, a propósito estos nuevos rigores de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania. Así habló el presidente. Durante la pandemia hubo un incremento general de los precios por diversos factores, y en el momento en que ya esperábamos caminar hacia una estabilidad, pues surge la guerra entre la invasión de Rusia, la guerra entre ambos países, que tanto en términos del petróleo como de materias primas fundamentales, el petróleo y todos sus derivados, y materias primas fundamentales como el caso del trigo, de la soya y del maíz, pues han experimentado un aumento significativo, como se ha expresado aquí los demás amigos, de tanto de los ministros como de los sectores de producción. El gobierno ha reaccionado en cada caso. Es una situación dinámica que cambia todos los días. Para que ustedes tengan una idea, el petróleo estaba ayer a 97 dólares el barril, el West Texas, que es el que nosotros adquirimos, hoy amanece a 101. En una noche, en unas horas. Pero eso mismo pasa con el maíz, eso mismo pasa con el trigo, eso mismo pasa con toda esa materia prima que son fundamental para el sector de producción de alimentos, y así también para el sector agropecuario en general, el sector avícola. La semana pasada nosotros visitamos Argentina, nos reunimos con personas del gobierno, exportadores también de materia prima, como es esas tres que he mencionado, tanto la soya, trigo, maíz. Igual también me reuní con el presidente de Paraguay, que es uno de los mayores exportadores de soya, y tienen también son importantes exportadores también de otras materias primas, y estamos buscando los mejores precios internacionales también y disponibilidad también de esta materia prima. Todo esto y estas negociaciones que, como se mencionó, ya tenemos, desde que llegamos a la presidencia, tratando de mitigar estos aumentos. Imagínense ustedes cuando el caso de la urea, materia prima fundamental para los fertilizantes, se triplica o se duplican estos otros productos, pues evidentemente aumenta el costo de producción, y lo que estamos tratando conjuntamente con los industriales, conjuntamente con los productores, que han sido bastantes, han tenido mucha apertura y conciencia y compromiso social y patriótico en estos momentos, hemos tratado de mitigar esa salsa, ellos asumiendo algunas y nosotros asumiendo otras, como se hace y como tiene que ser y como debe ser el consenso en estos tiempos de crisis. Y lo seguiremos haciendo cada día. Y conjuntamente con esas medidas que estamos tomando, podemos también, estamos por la vía social, como se ha anunciado, aumentando la ayuda social directa en más de 300,000 nuevas tarjetas de Supérate. Estamos una institución que estaba prácticamente inactiva, como es el caso de INESPRE, está ahora activa y cada vez lo estará más, con fondos especializados que le hemos otorgado, fondos especializados, se ha triplicado también los comedores económicos, hemos también otorgado más recursos y está en proceso de adquirir para ayudas especializadas y focalizadas, lo que tiene que ver con el plan social de la presidencia. Señores, estamos actuando en todas las áreas que podemos, desde ayuda social, desde mitigación de las alzas, para que podamos pasar esta crisis
con el menor daño posible ante la situación internacional. Es algo que solamente tienen que entrar en internet, tienen que ver los precios de los productos a nivel internacional, entrar a las páginas electrónicas de supermercados en Estados Unidos, en otros países, y ven que la situación es la misma en todo el mundo. Y por eso estamos haciendo acciones sumamente especiales, sacrificando desde el punto de vista fiscal, eliminando todavía ya un presupuesto sumamente sin mucha holgura. Estamos cortando para dedicarlo a estas acciones y mitigar, repito e insisto, esta inflación internacional de la que no se escapa ningún país del mundo. Esta semana, en mi columna Oye País, en el Listín Diario, precisamente toco el tema de las medidas a propósito de la guerra. Y titulo mi artículo Economía de Guerra. Lo comparto con ustedes a continuación. A las puertas de la conclusión de los rigores sanitarios y sociales que por 2 años impuso la pandemia del COVID-19, el mundo apenas comienza a recuperarse de la secuela económica que generó esa crisis mundial. Cuando caemos en el entramado de los estragos que produce una guerra, que por muy lejano que parezca el escenario militar del conflicto, sus efectos repercuten por todo un universo hoy interconectado e interdependiente. La nación dominicana, en particular, tras 2 años de serias restricciones económicas, sociales y sanitarias, con una foja de 4.374 fallecidos y 576.698 infectados por la pandemia, procura recuperarse de los altos niveles de desempleo, cierre de negocios, una descomposición del aparato productivo, financiero, de las cadenas de desarrollo de la nación. Y cuando comenzamos a levantar la cabeza, a recomponernos, surge la agresión de Rusia contra Ucrania, un acontecimiento que afecta las economías de los poderosos y con más razón y más duro, la de los más débiles, como la nuestra. De ahí entonces es que las medidas que ha dispuesto el gobierno, 10 principales, anunciadas por el presidente Luis Abinader en su discurso al país el 7 de marzo pasado, presentan una realidad del escenario en que vivimos. Y si bien debemos socializarlas, discutirlas, ver los pros y contras, no tenemos de otra que poner por delante la realidad, dejando de lado lo particular e individual de sectores, porque si no actuamos como nación, como sociedad, todos empujando hacia un mismo destino, de frente tenemos el peligro del abismo. El subsidio a los combustibles, por ejemplo, asumido por el gobierno la semana pasada, ascendió a la suma astronómica de 1.357 millones de pesos. Nos indica la magnitud que se proyecta, un desequilibrio multimillonario en el presupuesto de este año. Hoy estamos, entonces, frente a la realidad. Vivimos en una economía de guerra, una economía que nos impone las penurias que sufrimos, una situación que nos convoca nueva vez a actuar como sociedad, dejando de lado los apetitos personales e individuales para construir la nación fuerte que tanto demandamos y soñamos. El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana notificó este viernes
171 nuevos contagios de COVID, 5 más que los 166 registrados en la víspera. Detalló que en el país hay 577 casos activos y que 572.289 personas se han recuperado de la enfermedad. El Banco Agrícola financiará con tasas especiales la compra de animales y equipos agrícolas durante la Feria Agropecuaria 2022, que será inaugurada el próximo viernes con la presencia del presidente Luis Abinader. La institución financiera manifestó que dispone de 100 millones de pesos para prestarlos a tasa cero a productores de carne, leche y huevo. El gobierno informó que dispuso de 3.475 millones para subsidiar las importaciones de maíz, trigo, soya, harina, grasa vegetal, además de la producción de arroz, todo esto para mitigar la inflación internacional y que la población pueda adquirir esos productos y sus derivados a bajo costo. Ante las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en personas migrantes, sobre todo aquellos que son procedentes de Haití de ascendencia haitiana, la República Dominicana se defendió a través del embajador dominicano ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Josué Fiallo, donde afirmó que en el país no se realizan deportaciones masivas de mujeres migrantes embarazadas como se había denunciado. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les comentaba antes de la pausa, el tema del turismo es uno de los puntales de la recuperación de la economía de República Dominicana. Porque es el turismo realmente el puntal principal, diría yo, más constante y más firme, más fuerte de la economía de República Dominicana. Ustedes ven cómo las remesas subieron mucho, vuelven y bajan un poco y se acomodan. Las exportaciones también dependen mucho de la situación de la producción, los precios, todo esto. Las exportaciones son importantes y las zonas francas tienen altas y bajas. El turismo se mantiene y cuando cae se recupera de una forma vertiginosa. Y el gobierno de Luis Abinader ha puesto mucho hincapié en la recuperación del turismo, incluso en momentos todavía de crisis en la pandemia. Cuando comenzó la apertura, yo personalmente fui uno de los que criticó que estábamos haciendo una apertura peligrosa porque podía venir gente de otros países, de otras latitudes, que pudieran empeorar la situación que ya estábamos recuperando. El gobierno se la jugó y parece que le ha dado resultados. Ese es mi parecer, desde la óptica de un analista, de un comentarista aquí, pero las personas que saben de eso sí pueden decir qué ha pasado en el turismo. Por eso invité hoy nueva vez a una persona que nos acompaña frecuentemente para hablar de estos temas de turismo, de desarrollo y de muchas otras cosas sobre la economía, sobre cómo es la marcha del país. Javier Noguera, de Infotour Dominicano, que es uno de los principales portales de República Dominicana, donde hay informaciones cotidianas y actualizadas sobre el movimiento del turismo en República Dominicana. Gracias por estar con nosotros de nuevo, Javier. Siempre un placer. Gracias, Rudy, por la invitación. Qué bueno que nos acompañas, que sacaste de tu tiempo para acompañarnos. Siempre un placer. El turismo se va recuperando. Y como yo comentaba, sí, viste lo que yo hablaba un poquito antes, yo creo que ha sido exitoso. Sí. Pero es, como decía también,
también frágil porque es un asunto de mucho y que tiene que ver mucho con la imagen, con la perseverancia, con que las cosas salgan como si fuera un reloj suizo, como decíamos antes. Tienen que salir casi perfectas porque cualquier cosita puede dañar una buena gestión de turismo. Muchos factores externos le pueden afectar. Sí. De verdad que sí. Hasta un ciclón, uno no sabe de eso, uno no sabe por qué llegó el ciclón. Eso sí. Eso. Cualquier cosa. A ver, es como dices, un sector tan frágil, pero tan importante y fuerte al mismo tiempo, sí. ¿No? Lo que mencionabas de la parte de cómo aporta la economía dominicana, incluso con las remesas, son los dos pilares prácticamente de la economía del país. Y más fuerte el turismo porque se mantiene con el tiempo, ¿no? Igual las remesas tienen que ver con factores externos. Si la fuerza laboral de la diáspora cae, también se afecta. Sí. Bueno, pasó la pandemia. ¿Cierto? Pero increíblemente en la pandemia, la solidaridad de los dominicanos con su gente, aunque no estaban recibiendo dinero, el poquito que tenían, mantuvieron esas remesas y al contrario, al saber que estábamos en problemas aquí, aumentaron un chinchín más esas remesas. Y se sintieron. Claro que sí, bastante. Fue un factor importante en la recuperación. Sí. Y entonces tenemos un mercado turístico, lo que tú dices, que el gobierno se la jugó muy bien. Yo creo que hicieron sus estudios muy definidos, ¿no? Fuimos, de hecho, el único mercado de la región del Caribe que abrió, se mantuvo. Y no eras el único que criticaba. Muchos decían, pero va a llegar más COVID, van a llegar más personas y que no los examinan, no les piden pruebas. Sabían lo que estaban haciendo de alguna manera. Muchos no lográbamos entender al 100%, no llegábamos a entender un 80%, porque al final esa esfera, cómo se manejan todas esas conversaciones y todos los tratados, negociaciones, campañas, marketing, cómo se colocaron dinero que estaba distribuido para el marketing en Europa, se concentró en el mercado que estaba más activo, que era Estados Unidos, que sigue siendo el mercado más importante para nosotros, cómo se reforzó, cómo se llegó a establecer un contacto más directo con las agencias, con los turoperadores. Todo eso fue un trabajo, una mecánica como el reloj suizo. Sí. Iba bien. Y va bien además. Obviamente, el impacto ha sido tan fuerte a nivel global, no solamente en la República Dominicana, que todavía falta por recuperar. Todavía hay, pero en menor proporción, hay empleos por recuperar y llegar a los niveles que teníamos prepandemia, quizá un 2019, 2018. Sí. De hecho, muchas personas especializadas en el sector, incluso exfuncionarios y especializados, ¿no? Indican que el mejor año para hacer comparaciones es el 2018, porque debemos recordar que en el 2019 hubo una campaña de imagen por entonces el tema nos afectó de los fallecimientos, fallecieron. Y que una sufrió la agresión de su esposo, decían que era un colaborador del hotel. Sí. Entonces eso nos afectó mucho. Por ese detalle no se debe de comparar en general con las cifras del 2019. Es lo que algunos el 18 fue más estable. Exactamente, sí. Fue normal. Pero sin duda alguna los números, las estadías, la cantidad de vuelos, todo se está recuperando a niveles muy interesantes. ¿Cómo nos afecta la guerra? La guerra no. El conflicto. Excúsenme por la guerra, no ni conflicto. Yeah. La invasión rusa a Ucrania. Bueno, ¿cómo nos afecta? De entrada, no hay más vuelos desde Rusia y tampoco desde Ucrania. Que ya tenía, que era muy buena cantidad, una cantidad importante. A nivel global, es un 10% del mercado de lo que estamos recibiendo en la actualidad, ¿no? El mejor año, si mal no recuerdo, fue el 2018-17, donde llegaron unos 260,000 y alguito de turistas rusos a la República Dominicana. Ha tenido su vaivén para la cuestión, pero este 2022 iba en una franca recuperación con vuelos desde 5 o 7 ciudades de la Federación de Rusia, no solamente desde Moscú. Se habían abierto otros mercados emisores de este país euroasiático y estaban llegando a Punta Cana, La Romana, Samaná y Puerto Plata. O sea, era más la distribución. Un multidestino nacional. Sí, además. Sí. Entonces, algunas empresas tenían como todos los huevos en la misma canasta, que era Rusia. Entonces, ahora tienen que, obligatoriamente, como nos pasó a todos en la pandemia, diversificar y variar
su oferta, su servicio y ver otros mercados. Es lo que se está haciendo ahora en algunos destinos y hoteles, aeropuertos, turoperadores, agencias, donde tenían en el mercado ruso más del 80-90% de sus ingresos, de sus operaciones. Una cosa, Javier, el mercado de turismo europeo no se resiente habiendo una guerra en su demarcación geográfica, por así decirlo. La gente no piensa, ¿y si esto se extiende y me agarra esto fuera del país? O yo prefiero esperar a ver qué pasa con esto. No se resiente en cierto modo. Hasta ahora, con las estadísticas que he podido ver emitidas por el Ministerio de Turismo, no se ha sentido. De hecho, ha habido un incremento importante, considerable, en la llegada de más vuelos de estos mercados. Vamos a hablar España, Alemania, Francia y ahora Inglaterra, el Reino Unido, que ha abierto más los vuelos para la región del Caribe, especialmente para la República Dominicana, donde vamos a tener desde 3 ciudades de Inglaterra vuelos directos para la República Dominicana. Básicamente para Punta Cana. Se ha hablado, todavía está en negociaciones, de que posiblemente estaría llegando a Puerto Plata unos vuelos a Inglaterra. Dios quiera que sí. Hace poco había unas negociaciones, se coló alguna información que pudo afectar esas negociaciones, pero están ahí. Dios quiera que así sea, y no solamente de una, sino de 2 aerolíneas que podrían estar volando para este destino de la costa norte de la República Dominicana. Principalmente ese turismo europeo que ha ido consolidándose, pero también desde Estados Unidos y Canadá. Vi que Estados Unidos bajó el nivel de alerta para la República Dominicana, y eso es bueno. Pero realmente, ¿el turista norteamericano está en viaje? Sí, y mucho. Mucho. Se está desquitando lo del 2020 y el 2021. Sí, lo que pasa es que a nivel global también hay mucho interés por viajar. No llamémosle desesperación, pero sí gana, deseo. Después de estar encerrado y estar confinado y controlado de poder salir, ya tienen como la puerta abierta. Yo tengo 2 años que no subo un avión. Ah, bueno. Sí, yo más o menos igual. 2 años, no he vuelto a viajar. Bueno, de hecho, mi último viaje fue precisamente a una feria, Fitur, que fue en el 2020, sí. Y estaba empezando la pandemia. Bueno, en el 2020, en enero, llegué yo de Europa, precisamente, y no he vuelto a viajar. Y nosotros estando en Fitur, ya habían unos 2-3 casos en Barcelona. Sí. O sea, saliendo nosotros, llegando a España la epidemia. Pero sí, hay el interés del turista en viajar. O sea, no digamos turista como profesión o encasillarlo, de las personas, la familia, salir de viaje, compartir, despejar la mente. Y lo que tiene la República Dominicana, obviamente, es que ya tiene su posicionamiento en el mercado norteamericano, que se ha ido reforzando además. Podemos destacar que hace poco el ministro estuvo en Texas, en Houston específicamente, donde se reunió con más de 300 turoperadores de agencias de viajes de la zona, de esta zona, de esa zona. Porque ya lo había hecho en Estados Unidos, ya lo había hecho en Nueva York, en la Florida, ahora lo hizo en Texas. O sea, en mercados que tienen un buen flujo para la República Dominicana, pero demostrarles, o sea, va con un equipo, con un audiovisual muy interesante, muy fuerte, donde se muestra lo que ha hecho la República Dominicana desde el principio de la pandemia y cómo ha funcionado y cómo es un destino seguro para el turista. Porque hay que estar muy claro, el turista que nos visita en su mayoría va para el todo incluido, sí, en su mayoría. Hay algunos que visitan, sí, Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, conviven, van a las ciudades, a los pueblos, hacen excursiones, sí, pero la mayoría va a su hotel y son, digamos, burbujas seguras para los turistas, donde tienen todo, hay los controles necesarios, regidos, digamos, por organismos internacionales certificados por demás y también por las autoridades nacionales. Entonces hay esa garantía. Por eso es que a veces la alerta que se transmite desde los Estados Unidos, en ocasiones que nos pone en un nivel 4, de que cuidado no vaya a República Dominicana, no funciona mucho para los viajeros en el momento de tomar la decisión de dónde ir a vacacionar. Sí. Porque saben que no van a ir a una ciudad, una metrópolis, van a estar en un hotel, van a disfrutar de sus instalaciones, de la atención precisamente del dominicano. Es como un mundo aparte. Sí, exacto. Me pasó una experiencia. ¿Sí? Yo fui con unos amigos y
Y nos quedamos ahí en Punta Cana, en unos apartamentos privados, pero en una zona de playa. Y tiene hotel también ahí, entre los complejos de los hoteles. Para llegar al lugar, hay que atravesar un pueblecito, ahí, y hay incluso muchos extranjeros que aportan mano de obra, haitianos principalmente. Y entonces, había una bullanguería y una cosa. Llegamos en la noche. Eran las 7, 8 de la noche cuando llegamos. Entonces, entrar por ahí, veníamos en 2 vehículos y los vehículos... es por aquí, ¿tú estás seguro? Porque como que íbamos entrándonos cada vez más a un sitio como de... Y entonces, sí. Como desconocido. Pues yo sabía dónde... Sí, no hay problema. Llegamos a la puerta. Cuando se abrieron las puertas, entramos, cerraron las puertas. Nada que ver. Sí, o sea, todo era otro mundo. Y el margen de seguridad que te daba dentro, tú veías, no había militarizado, ni mucho menos, pero tú veías que había un aparato de seguridad y de garantías. Y además, que las mismas personas que estaban afuera del portón, por así decirlo, preservaban eso porque esa es parte de su diario vivir. Correcto. Esos entornos que están ahí, ellos trabajan ahí. Ellos viven de todo eso. Y eso es interesante. Sí, porque la palabra empoderamiento, ¿verdad? Sí. Hoy día, o hacerlo para sí mismo, ha ido calando poco a poco con más fuerza en las personas que hacen vida alrededor del sector turismo. Claro. Porque viven de eso. Sí, exacto. Cualquier servicio, cualquier, ¿cómo dice? Chiringuito, vive de los turistas que incluso salen a pie, salen caminando a pasear y le provoca comer y tomar algo. Podría pasar uno que otro caso como en cualquier sociedad y en cualquier parte del mundo. Claro. Pero en sentido general no hay esa situación. No. Entiendo que el dominicano tiene mayor esa conciencia de cuidar al turista y de también el entorno donde se va a desplazar este turista, además de los servicios. Van mejorando la calidad de los servicios, las ofertas complementarias, aparte del hotel. Sí, porque ellos saben que salen y compran una chuchería afuera, compran unas de esas cerámicas, qué sé yo qué, artesanías, y le dan algún servicio. Entonces, es parte de todo el modus vivendi. Mira, hay detalles, ahora que toca ese tema con Airbnb. Hay muchos turistas, y ha tomado mucho auge, no solamente de Estados Unidos, de muchas otras partes, alquilan un apartamento y entonces salen más, buscan hacer compras, ¿verdad? Comer fuera. Sí, o comprar cosas en un colmadito, en algún sitio para ir y llevarlo para tener ahí abastecimiento. Entonces, ese tipo de turistas no se tiene el control total de cuál es la población, de cuál es más o menos. Se puede decir que, a ver, llegaron, por decir una cifra, 100.000 turistas, ¿sabes? De estos 100.000 turistas, ¿cuántos se hospedaron en un hotel? Digamos 60.000. Te da la impresión de que el resto, los 40.000, están alquilados en un Airbnb o casa de amigos, ¿verdad? O algún familiar. Entonces, hay esas estimaciones por parte del Banco Central y tú vas viendo que las cifras van subiendo más y más. Y en ese sentido hay que tener prevención, cuidado del tipo de servicio o de instalaciones que se le está brindando a estos turistas en estas propiedades. Por el tema incluso imagen, porque cualquier situación, lo que hablábamos en principio, puede provocar un hecatombe por una tontería a veces. Entonces, por eso que a Sonadores, uno de esos temas, aparte de muchos otros, llama la atención de que se fiscalicen y también paguen sus impuestos porque no están tributando. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, que también el país deja de percibir por unos ingresos adicionales que los percibe por el sector hotelero. Y ahora que hablamos de eso, de impuestos y de todo eso, ustedes han medido, tú que manejas las cifras y estás involucrado en el mundo del desarrollo del turismo, ¿ustedes han medido y qué resultado han dado? Si hay alguna influencia, si hay alguna situación con el tema de inflación que estamos viviendo, porque el todo incluido ya está pago y eso, pero los servicios se incrementan, como alimentación, servicios, todo se incrementa por el tema de inflación. Mira, ¿Ha habido algún impacto? Entiendo que apenas se está marcando, algunas cadenas hoteleras estarán haciendo sus reajustes de tarifas, pero también se está terminando la temporada alta.
Sí, entonces que viene una termina en temporada abril, baja y tienes de hacer unos precios especiales para un mercado local u otro mercado, por ejemplo, no el que está en invierno ahora en el Sí, hemisferio no, norte, el gran busca, flujo, sí, exacto, sí. busca ahora el hemisferio sur, Sí. ¿no? Eso, hay que jugarla, Sí. ver de qué manera puedes captar un turista sin que obviamente te afecte tus operaciones, Y ahí, tu y ahí- entrada. y ahí puede venir un caso interesante de más competencia. Bueno, yo asumo Sí, claro. el tema inflación y voy a media entre lo que me sube y lo que voy a, y lo que voy a dar. Y otros dicen, no, lo voy a aplicar a rajatabla. Y otros dicen, no, yo no lo voy a aplicar, lo voy a asumir. Sí. Qué sé yo. Y ahí puede venir una competencia interesante. Bueno, y la competencia en el país es interesante además, Sí. porque ¿qué sucede? Tenemos una diversidad de ofertas, o sea, en el catálogo del tipo de hospedaje que tenemos, que se da, o sea, permite hacerlo. Y tenemos el solo adulto, tenemos el lujo, Sí. el ultra lujo, La el familia. exclusivo, familiar. Entonces, sabes a qué mercado y cómo vas a manejar. Es decir, también el sector hotelero nuestro tiene muchos años de experiencia. Sí, sí. Entonces saben cómo manejar, en qué tiempo, qué tipo de tarifas, ¿no? Sí, incluso hasta la misma pandemia le dio una experiencia nueva. Claro, muy dura. De saber Sí, cómo sí. enfrentar, pues sí. Aprendimos muy duro. Uno aprende dando tropezones, Sí, sí. como dice Julio Iglesias, Ajá. tropezarte con la misma piedra. Pero a final de cuentas, las experiencias, si sabes aprovecharlas, sirven para una recuperación mayor Claro. y para una mejor calidad de el retorno de tu inversión. Sí. Yo creo que hay que sacarle partido Sí, a eso. y mira, si se ve ese retorno de inversión en base a la ocupación que se tiene hoy día, estamos llegando a una tasa de ocupación que ronda por el 80-83% de las habitaciones disponibles, el inventario de las habitaciones disponibles en la República Dominicana. Aún hay hoteles que tienen edificios, áreas cerradas, porque el mercado de la demanda no está a los niveles prepandémicos. Claro. Pero mientras se vaya incrementando, entonces obviamente harán otras mejoras en esa infraestructura desde hace tiempo no se están utilizando, y entonces parte de ese capital, ese ingreso lo invierten y tendrán mayor flujo de huéspedes. Hacemos unas matemáticas y en cuanto a la tasa de ocupación hay un buen retorno. Hubo un tiempo en que no lo había. Tipo cuando se abrió ya el turismo, que el ministerio dijo, hay que abrir sí o sí. Porque ¿qué sucede? Teníamos que enviar el mensaje de que estamos aquí, estamos disponibles a recibirlo con todos los niveles de seguridad. Y eso atrajo la atención. Y hoy día precisamente es parte del resultado del éxito. Todos están viniendo para acá. Y entonces la tasa de ocupación, o sea, e incluso la cantidad de vuelos y de los destinos de los mercados emisores desde donde vienen. 150 más o menos aeropuertos. Sí. O sea, desde 150 aeropuertos estamos recibiendo vuelos. Sí. Y vuelos de algunos mercados que ni imaginábamos que Que no podían son estar los creciendo tanto. tradicionales. Por ejemplo, Colombia es un mercado emisor muy interesante, que es donde están llegando, y se están incrementando vuelos desde allá. Tenemos no solamente de Bogotá, ahora de Medellín, vuelos regulares, tanto para Santo Domingo como para Punta Cana. O sea, no solamente Punta Cana, Santo Domingo también. Entonces, todo eso, creo que la tasa de retorno al final del día se está sintiendo, sí. Y no solamente en el área, digamos, tradicional, en los cruceros también. Ahora que tú hablas de cruceros, y yo tenía ese tema para el final, Okay. porque es lo último que está Ya, pasando, perfecto, el tema sí. del crucero, el crucero en Puerto Plata. Sí. Yo tengo la impresión, Jorge, Javier. Javier, Tranquilo. no te quiero condicionar Ajá. pero yo tengo la impresión de que no hubo un manejo adecuado de la información de lo que estaba pasando y se generaron unas situaciones que después no eran las reales y eso mueve muchas suspicacias a la gente. La gente ya claro. cree que pasó algo más allá de lo que fue pura y simplemente un ligero encallamiento por razones de dragado y esto que se dijo y que pudo haber algo más. ¿Cómo nos afecta eso, el tema de los cruceros? Que es un tema también bastante sensible. Incluso después Sí. se habló de que habían, qué sé yo, cuánta gente infectados en otro crucero. Apareció en estos días en la prensa Sí. también. ¿Qué hay? Bueno, tenemos un enemigo público número uno,
que son las redes sociales. En eso, ahí vamos de acuerdo. Okay. Vamos Entonces, ganando ya. ¿qué pasa? Todos quieren ser periodistas, todos quieren ser comentaristas y comentar en base a un mensaje que ha ido rodando como en 50 cuentas antes y el mensaje se ha ido transversando. No, claro, cada uno pone sus efectos especiales. Sí, claro que sí. Aquel dijo que según fulano, que fulano no tiene nada que ver, ni especialización tiene, pero es ahí. Yo estoy en un grupo de comunicadores, personas del sector turístico de Puerto Plata. Cuando ocurrió el incidente, enseguida empezaron, yo dije, momento, con calma, vamos a esperar la voz oficial, no se puede hacer, porque hicieron el llamado de que una persona, encallamiento en Puerto Plata, el crucero, ese solo titular rueda en segundos a través de las redes sociales y no afecta Puerto Plata solamente, afecta el destino de República Dominicana. Alguien de otra terminal de cruceros me pregunta, Javier, ¿es esto cierto? O sea, ¿está sucediendo esto? Yo, sí, eso es grave, ese titular que están colocando, porque nos afecta mucho y afecta obviamente al puerto donde ocurrió, que fue inmediato. Sí. No ocurrió en el puerto, en las inmediaciones, en la salida. Pero al destino primario. Sí, entonces, pero después a todo. Claro, pero ¿qué pasa? Que es un encallamiento, que ese delegado, que fue la empresa que hizo el estudio, que cómo hicieron ese puerto ahí, que cómo es posible. Todas las especulaciones. Señores, vamos a esperar. No, que es un error humano. ¿Cómo saben que es un error humano? ¿Ya hablaron con el capitán del barco? Esos barcos tienen una tecnología, unos radares que miden la cercanía del fondo del mar con el casco. ¿Qué pasó? Al final, digamos, la comunicación oficial fue un fuerte viento que desvió el barco y lo encalló en un banco de arena. Se llevan los protocolos internacionales del lugar porque igual la empresa no es una principiante. Claro. Estamos hablando de una empresa... No son yoleros. Exactamente. Entonces saben lo que tienen que hacer. Y además el barco tiene, como tú decías, tecnología de última generación. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Tampoco es que ellos van a estar diciendo, estamos moviendo una palanca, ahora estamos moviendo la otra palanca, ahora estamos... No, tienen que primero hacer un estudio, investigar cómo sucedió, qué pasó y de qué manera lo van a enfrentar. Y para eso entonces, durante todo ese proceso también comunicar a las autoridades, ¿verdad? Locales, alcaldía, gobernación, ahí estuvo Defensa Civil, Ministerio de Turismo, Ambiente, aeropuerto, la Armada, sí. Todos. O sea, es un conjunto. Y al final de todo, era un vocero que hablaba, porque estaban reunidos y era uno que hablaba. Cuando le hacían preguntas, ya pasaba el tiempo, a otras personas no, de acuerdo a lo que dijo fulano. Es así como se maneja y hay que esperar ese momento, porque podemos ser nosotros mismos los enemigos del destino y del mercado y del sector en general. Porque la primera versión fue sí, hubo un encallamiento. Después lograron sacarlo y el barco dio un paseíto para ver que todo estaba bien. Volvió a puerto. Entonces, como volvió a puerto, ya se va. Ajá. Después que no se fue, que lo va a dejar para mañana, entonces se le va a dar ese mismo día a los turistas para que salgan Ajá. a disfrutar. Después que va a partir mañana a las 8 de la mañana, que no, que lo van a sacar por avión. Entonces, como que había una... Entonces tú decías, ¿qué es lo que hay? Porque no hay, o sea, muchos critican esto, no hay la espera, todo es la inmediatez. Todos quieren opinar, todos quieren ese like, todos quieren que entren a su página. De hecho, en Infotour Dominicano no hemos publicado nada al respecto, porque entendemos que al principio hubo mucha especulación y en el momento en que hubo el comunicado de prensa, ya todos los medios lo tenían y había ya una masificación de la información. Sí. Entonces la información inicial estaba dada. Hubo un problema con ese barco. Y listo, y se manejó como que tardaron mucho. Bueno, hay que ver entonces el tiempo de respuesta por parte de la terminal de cruceros, en este caso Taino Bay, de parte de las autoridades. O sea, debe haber, y esto nos sirve de experiencia, Dios quiera no vuelva a suceder, pero se tiene el mecanismo inmediato de cómo se debe enfrentar ese tipo de situaciones. Tan simple como eso. Al final del día, pues los cruceristas estaban cenando tranquilos en el barco, se les dijo la situación, al día siguiente descendieron porque el barco regresó al puerto, descendieron, disfrutaron otro día, de hecho volvieron a disfrutar otro día más, empezaron a desplazarse hacia la Florida por vía aérea a través de los aviones de Skycana operados por Air Century, directo a la Florida. Y eso fue, el barco salía el jueves 17,
Eso es lo que se tenía específico, o sea, en programación, y hay que esperar lo que haya, el informe, sí, de todo, sí. Y que un comunicado, o sea, la empresa sacó un informe, pero la empresa, Norwegian Caribe, Cruise Line, perdón, para sacar ese informe tiene que recibir la información. Oficial. Claro. Entonces, está sucediendo, ok, esto también, o sea, los datos del capitán, de parte de las autoridades locales, y para poder emitir un comunicado, claro, tranquilo. Yo oí en uno de esos comentarios de uno de esos programas que andan por ahí, que no son programas formales incluso, uno que dijo, lo que pasa es que esos capitanes se ponen a hacer la noche del capitán y se dan unos humos y una cosa. Acuérdense de aquel una vez que estaba borracho. Una película hicieron, yo decía, Dios mío, pues no puede ser que esté diciendo eso. Aquella película que el tipo se dio un humo, entonces estaban todos borrachos y engañaron el barco. Tú no puedes sacar conclusiones de esa naturaleza. Mira, los debates que se dieron en el grupo en el que estoy hace poco tiempo en Puerto Plata eran de todo. Y había algunas personas que aterrizamos. Espérense, es así. Algunos que tenían experiencia incluso con ese tipo de situaciones vividas, que tuvieron que bajar el barco en México, en Cozumel. O sea, sucede en cualquier parte. Pero es mantener la calma y esperar. Del Royal Caribbean, que se le rompió parte del casco abajo entrando al puerto de Santo Domingo. Wow, esa parte no sí, hace varios años incluso, aquel Royal Caribbean se le rompió parte del casco y simplemente el barco que estaba entrando atracó, sacaron a los turistas, se lo llevaron y el barco vino un equipo de allá de su gente, hicieron su evaluación. Le pusieron un tente ahí para llevarlo a su puerto y ya hacerle un trabajo ya a profundidad, pero no pasó de ahí la cosa. O sea, todo puede pasar. Claro, y hubo un comunicador de Puerto Plata que entrevistaba a una crucerista. Y ojo, atención, no es turista. El turista es el que pernota. Sí. ¿No? Y entonces, que explicarlo los otros días. Que ese es otro tema que también hubo en el grupo, porque hubo alguien que dijo, los turistas del barco que pernotaron en Puerto Plata durante 8 horas. Yo, pero qué serie de errores. No son turistas, son cruceristas, no pernotan. Pernotar es dormir. Entonces, llegaron los cruceristas a dormir 8 horas en Puerto Plata. Eso es lo que se entiende. Entonces, esa situación. Bueno, entonces este comunicador, periodista, no sé, le preguntaba a esta crucerista, que hablaba un poco español, que sobre la situación y cómo lo manejaron, y siempre hubo información de parte del barco, ¿no? Y él dijo, bueno, es que también suceden accidentes de aviación, accidentes automovilísticos, como cualquier otra parte. Les tocó esto ahora. Como otros, por eso no debemos de hacer una tormenta en un vaso con agua, y especialmente nosotros los que estamos aquí, porque afectamos el mercado. Lo mismo, o sea, podemos retornar al año 2019, cuando también nosotros seguíamos, alguien del hotel le cayó a golpes a la señora y se criminalizaron al hotel. Y al final, ¿quién fue? El señor, el esposo. Entonces, debemos tener cuidado. Que pudo haber pasado en un restaurante de la calle El Conde. Tal cual. Entonces debemos de tener cuidado con lo que publicamos, buscar la fuente, verificar y confirmar, porque las redes sociales están haciendo un daño. O sea, pues las podemos utilizar para bien. Y eso es un buen instrumento. Y eso es lo que dije también en el grupo. Señores, tenemos las redes sociales y estamos haciéndonos daño. O sea, las podemos utilizar mejor, pero de esa manera no. Buen dominicano le diríamos, vete al paso o bájale 2. Exactamente. Gracias, Javier. Como siempre. Qué buen conversatorio contigo siempre. Gracias. Para uno ponerse al día en estos temas del turismo que son tan vitales para la economía, para el proceso de desarrollo que vive la República Dominicana. Hay gente que me dice cuando yo digo esto del proceso de desarrollo, tú siempre crees que nos estamos desarrollando. Estamos luchando totalmente por un desarrollo con altas y bajas, pero las altas hasta este momento han sido mejores que las bajas. Lo que pasa es que hay resbalones que duelen más. Gracias, Javier. Siempre. Nos vemos la próxima. Con Dios mediante. Como no, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Javier Noguera, el hombre de Infotour Dominicano, un hombre que conoce bien el sector del turismo, pero también lo que pasa en este entorno del desarrollo de República Dominicana. Con él continuaremos conversando cualquier día de esto. No esperemos que pase algo, sino cómo van desarrollándose las cosas para bien de República Dominicana. Permítame la pausa. El rumbo
Rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Ucrania sigue siendo centro de la atención mundial. Cada vez más siguen las negociaciones y todo esto, la agresividad de los ataques rusos contra la población ucraniana es devastador. Nos llegan las noticias y nos parte el corazón. ¿Qué pasará al final? Sabrá Dios. Pedro Vargas nos presenta con este tema las internacionales desde la redacción central de Oye País. El gobierno chino ha avisado que no permitirá que Estados Unidos ejerza ningún tipo de coerción contra sus empresas o individuos para forzar a Pekín a que adopte una postura contraria a la invasión rusa de Ucrania. Este aviso se dio a conocer el mismo día en que los presidentes de Estados Unidos y China, Joe Biden y Xi Jinping, mantuvieron una conversación telefónica del más alto nivel entre ambos países desde el principio de la invasión el pasado 24 de febrero. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elevó el tono contra su homólogo ruso Vladimir Putin al describirle como un dictador asesino que ha autorizado ataques inhumanos contra Ucrania. El mandatario estadounidense utilizó esas palabras un día después de tachar a Putin de criminal de guerra por las tácticas de Rusia en su invasión de Ucrania, algo que el Kremlin consideró inaceptable e imperdonable. Los países occidentales están poniendo en riesgo su propia seguridad al armar a Ucrania, advirtió ante el Consejo de Seguridad de la ONU el embajador ruso Vasily Nevesia, quien dijo que ese suministro de armas supone echar leña al fuego y que tendrá repercusiones trágicas. Vemos cómo se siguen suministrando armas de toda ralea a los ucranianos por parte de capitales occidentales. El hecho de poner armas en manos de civiles, saben los occidentales el riesgo que representa para su propia seguridad cuando misiles tierra-aire y lanzagranadas caigan en manos de cualquiera, advirtió el embajador. Así llegamos al final de esta emisión por esta noche. Gracias por su compañía. Nueva vez tenemos una cita a esta misma hora, de lunes a viernes, aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.